Buen día, bendiciones. Mi nombre es Carolina y pertenezco al Ministerio Internacional de Restauración. En esta mañana quería compartir con ustedes acerca de la intercesión profética. Algo muy importante, una herramienta que el Padre nos ha dejado a los hijos para poder estar utilizando más en este tiempo, un tiempo en el que nos encontramos con situaciones complicadas, un tiempo de dificultad, un tiempo que también está descrito en la palabra, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes acerca de quién es un intercesor profético y cómo convertirme en un intercesor profético. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa intercesión? Que no es lo mismo que orar. Intercesión es ponerse en el lugar. Viene del hebreo palal, ¿sí? Que significa interceder por otro, ponerse en el lugar del otro, suplir una necesidad. Y profético habla de un diseño, de algo que el Padre Celestial ya estableció, ¿no? Cuando yo conozco el diseño del Padre Celestial, el diseño es lo que Él trazó, lo que Él ya dibujó, ¿sí? O estableció para cada una de nuestras vidas, para que nosotros conocerlo, ¿no? y poder hablarlo, establecerlo. Pero para conocerlo tengo que estar en la intimidad con el Padre. Entonces ahí es cuando me convierto en un intercesor profético, porque realmente me paro en la brecha, intercedo por algo, por alguien, por alguna persona en especial o alguna situación en especial, y declaro la palabra profética, la palabra que el Señor ya dejó establecida. Pero para eso, vamos a ver entonces qué hace un intercesor profético. Si podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, ahí nos habla de cómo el Padre entregó autoridad, entregó gobierno a su Hijo en la tierra, ¿no? Al hombre en la tierra. Le entregó toda autoridad sobre la tierra. Entonces, como intercesores proféticos, nosotros debemos declarar la intervención del Padre, legitimar la intervención del Padre en cada situación, en cada territorio. Nosotros con nuestra voz, con nuestra palabra, ¿sí? Declaramos la intervención del Padre Celestial en la tierra, legitimamos su intervención, le permitimos intervenir a Él, porque nosotros tenemos la autoridad entregada por el Padre sobre la tierra. Él no puede obrar si nosotros no le entregamos legitimamos su intervención. Entonces nosotros como intercesores y conociendo la verdad, conociendo los estatutos, conociendo la palabra, nos convertimos en esos intercesores que legitiman la intervención del Padre Celestial en la tierra. Entonces entendemos de que primeramente tengo que saber que soy hijo. Primeramente tengo que tener la revelación de mi identidad de hijo, saberme hijo del Padre Celestial, conocerme como hijo del Padre Celestial y conocer también que al tener esa identidad revelada, yo puedo obrar de manera legal sobre la tierra e intercediendo de manera legal sobre la tierra, ¿no es cierto? Estableciendo su voluntad en la tierra, su diseño en la tierra. Un intercesor profético también es aquel que anuncia, como decimos, establece, manifiesta el diseño del Padre, o sea, su voluntad. Pero para conocer su voluntad y el diseño tengo que pasar tiempo con su palabra, tengo que pasar tiempo con Él en el secreto, disfrutar de esa intimidad con el Padre, disfrutar de esa paternidad que me ha sido revelada, sabiéndome hijo, conociendo a mi Padre Celestial. Entonces es ahí cuando yo conozco el diseño que Él estableció para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi territorio, el territorio en el cual yo me encuentro. Por eso es necesario conocer al Padre, meterme en esa intimidad, en ese secreto que venimos hablando también desde el ministerio, ese secreto donde yo me encuentro con mi papá y Él me revela su diseño y Él me revela lo que Él ya estableció, su voluntad, lo que Él estableció para mi vida, para mi familia, para el territorio en el que me encuentro. Entonces, volvemos a lo que decíamos, ¿no? Para ser un intercesor profético debo conocer ese diseño.
establecer ese diseño, manifestar el diseño. Para conocer ese secreto, para conocer ese diseño debo pasar tiempo en el secreto, pasar tiempo con mi Padre Celestial, encontrándome con Él, dejándole a Él revelarme sus secretos. Y también un intercesor profético es quien vive en la intimidad del Padre. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 4, versículo 6, donde yo puedo meterme con Él en el secreto, conociendo su verdad, conociéndole a Él, conociendo su paternidad para con mi vida, ¿no es cierto? También un intercesor profético es aquel quien ejerce autoridad para remover toda obra del enemigo, para disipar toda tiniebla que se encuentre en el territorio en donde yo estoy, en mi familia. De pronto, hoy día estamos viendo cómo esas tinieblas se mueven, cómo eso se ha levantado de una manera fuerte en cada territorio en el que nos encontramos, en cada familia. Entonces yo como intercesor profético puedo hacer con la autoridad que el Padre me ha entregado, puedo hacer que esas tinieblas retrocedan, que esas tinieblas se disipen, que el enemigo abandone el territorio, abandone el lugar, porque yo soy hijo del Padre y tengo total autoridad y estoy legalmente establecido por el Padre en la tierra. Entonces, como un intercesor profético, levanto mi voz en autoridad y declaro y establezco y proclamo que esas tinieblas tienen que retroceder, que esa enfermedad tiene que abandonar mi cuerpo, que esa tristeza, esa angustia tiene que retroceder, que ese desgano, ¿sí? que hoy mismo estamos viendo, no solamente en aquellos que aún no conocen al Padre, aún no conocen del Evangelio, sino también dentro del mismo pueblo del Padre, dentro del mismo pueblo del Señor. Vemos cómo ese desgano, esa angustia se ha metido en el pueblo del Señor, ¿no? Y está llevando al pueblo a sumergirse en esas tinieblas, ¿no? En esa falta de conocimiento de la autoridad que tenemos como hijos de Dios, que tenemos como intercesores proféticos establecidos por Él en la tierra, y hacer que el enemigo retroceda, hacer que toda enfermedad desaparezca, hacer que todo engaño en el cual se encuentra el pueblo también del Señor sumergido, ¿no? Desaparezca, ¿sí? Se derrumbe. Nosotros tenemos que entender que cargamos con esa autoridad. El Padre nos entregó la autoridad en la tierra, todo gobierno en la tierra ha sido entregado a sus hijos. Y como sus hijos nos convertimos en intercesores proféticos, así, de esta forma, cuando conocemos la palabra, la establecemos, conocemos su diseño y lo establecemos. Un intercesor profético es aquel que intercede por el hombre, quien vive para el propósito del Padre y se deja dirigir por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Se deja dirigir por él, conoce su voz. ¿Por qué? Porque pasa tiempo en el secreto con el Padre. Distingue su voz. Mi esposo estuvo hablando hace tiempo en la transmisión, estuvo hablando acerca del sonido, ¿no? Del sonido de la voz del Padre. Cuando uno conoce ese sonido y lo escucha, lo interpreta, entonces puede manejarse en la perfecta voluntad del Padre. Conoce su voz y responde a su voz. Y en ese sonido es donde somos preservados, es donde somos fortalecidos, es donde donde todo lo que necesitamos nos es provisto. Él nos mantiene a través de su voz, del sonido de su voz, nos mantiene afirmados en Él, nos mantiene seguros en Él, nos preserva, nos alimenta. Por eso es importante también conocer en base a escudriñar su palabra, conocer su voz, en base a estar tiempo en el secreto con Él, reconocer su voz. Es importante reconocer también la voz del Padre, ¿no? O sea, es quien nos dirige. Y si no reconocemos su voz, somos fácilmente engañados. Fácilmente se distorsiona la verdad en nuestras vidas. Fácilmente somos como entretenidos, somos envueltos en todo esto que se está moviendo ahora.
Es importante, importantísimo saber quiénes somos en Él, que somos hijos, que tenemos autoridad y como intercesores proféticos podemos levantar nuestra voz y comenzar a hacer que las tinieblas retrocedan, que la enfermedad abandone nuestra familia, que la mortandad abandone nuestra familia. Tenemos autoridad. Por mucho tiempo hemos sido engañados por el enemigo y no hemos entendido quiénes somos, no hemos entendido la autoridad que tenemos y cómo pararnos enfrente de las situaciones y decretar y establecer la verdad que nos ha sido entregada en su palabra. Pero como no escudriñamos, no pasamos tiempo buscando de Él, no pasamos tiempo en el secreto, permitiendo que Él se revele en nuestras vidas como ese papá, ¿sí? Como esa autoridad sobre nuestras vidas y conociendo sus leyes, sus principios. Ahora vamos a ver cómo convertirnos en esos intercesores proféticos. Cómo yo puedo llegar a entender que soy un intercesor y cómo utilizar, ¿sí?, esa autoridad que el Padre me ha entregado. Primeramente tengo que conocer, entender y aceptar el diseño del Padre Celestial sobre mi vida, su gobierno, el gobierno de Yeshua, someterme bajo su gobierno, dejar que Él tome el control de mi vida, entendiendo de que Él conoce mejor que nadie qué es lo que necesito. De hecho, Él fue quien me formó, entonces Él conoce lo que necesito. Soltarme en su voluntad, soltarme, dejarme llevar por Él, sometiéndome a su gobierno, permitiéndole a Él tomar el control de mi vida, vivir en su verdad, conocer su diseño. De esa manera yo me convierto en un intercesor profético, conociendo los principios y las leyes que Él dejó establecido en su palabra. Por ejemplo, un principio tan simple como el de dar para recibir. Un principio establecido por Él en su palabra de dar. Primero tengo que dar para luego recibir. Dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Otro principio, buscar primero a Él, buscar conocerlo a Él, buscar hacer su voluntad y todo lo demás me va a ser añadido. Él es mi papá, Él conoce lo que necesito. Él va a añadir a mi vida mediante mi búsqueda, mediante mi pasión por Él, mediante mi sometimiento a su verdad. Él va a ir añadiendo todo lo que necesito. Si Él es el que menos quiere que yo pase necesidad, porque me ama. De hecho, fue Él quien me dio la vida, fue Él quien me formó, me trajo a este mundo con un plan maravilloso, con un propósito maravilloso. Y cuando yo entiendo eso, cuando realmente me es revelada que Él es mi papá, que yo soy su hijo, que yo soy su hija, que Él es quien me protege, que camino seguro, y cuando empiezo a conocerlo, cuando empiezo a estudiar su palabra, cuando empiezo a conocer, como decíamos, sus principios, entonces tengo otra herramienta poderosa para mi vida. Y también cuando conozco sus leyes, porque entendemos de que, por ejemplo, las leyes humanas, donde nosotros tenemos que también estar cumpliendo con esas leyes, como por ejemplo las leyes de tránsito, donde yo no puedo cruzar un semáforo en rojo porque automáticamente sé que tengo una multa y no me hace falta que alguien me esté viendo para denunciarme que crucé un semáforo en rojo, porque de hecho hay cámaras y automáticamente se ejerce esa ley sobre mi vida, o se ejerce ese incumplimiento y hay una sanción por ese incumplimiento, que es pagar una multa. Bueno, en el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Hay leyes que el Señor dejó, que nuestro Padre Celestial dejó, ¿sí?, establecido en su palabra, para que nosotros, conociendo esas leyes, no seamos incumplidores de esas leyes y automáticamente se aplique una sanción en mi vida. Una sanción que después sea complicada, ¿no? O sea, entendiendo de que tengo que cumplir con esa sanción. No, obviamente por haber incumplido con esa ley. En el reino de los cielos es lo mismo. Si yo infrinjo una ley, automáticamente se ejerce la sanción sobre mi vida. Por eso es importante conocer las leyes que el Señor dejó establecido para que yo pueda
caminar seguro, ¿sí? Para que yo pueda estar seguro de que estoy haciendo lo correcto. Una una también importante regla, ¿no?, para un intercesor profético es caminar en obediencia de su palabra, en obediencia de su verdad, para entonces yo poder tener esa autoridad que Él me entregó como su hijo, ¿no? Entonces, si yo no conozco las leyes, si yo no escudriño su palabra, obviamente que voy a infringir alguna, porque no tengo conocimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y está hablando acerca de eso, está hablando acerca de la falta del conocimiento. ¿Cuánto tiempo estuvimos por falta de conocimiento de saber que somos hijos y con la autoridad que contamos? ¿Cuánto tiempo estuvimos entendiendo o pretendiendo entender que somos siervos y no que somos hijos? Y caminábamos bajo ese engaño, bajo esa falta de conocimiento, de no saber que soy hijo, que cuento con un montón de privilegios por ser su hijo y por sobre todas las cosas la autoridad que me ha sido entregada. Entonces, siempre dependiendo de alguien para que orase por mí, o dependiendo de alguien que supuestamente estaba más cercano al Padre, ¿no? Para que intercediera por mí. Cuando yo soy un intercesor profético, me convierto en un intercesor profético como cuando conozco su diseño, cuando conozco su verdad, cuando conozco su palabra. Y entonces esa autoridad me es entregada para declarar, para decretar, para levantarme en esa voz profética porque conozco su diseño, profético porque conozco lo que Él dejó establecido en su palabra. Entonces hablo profecía, declaro profecía, establezco en las vidas esa palabra profética que habla el Señor, que Él dejó para mí, ¿sí? Tener una relación íntima me hace convertirme en un intercesor profético. Reconocer la voz del Espíritu Santo me hace convertirme en un intercesor profético. Es tiempo de que nos levantemos como esos intercesores proféticos en los territorios que nos han sido entregados, en donde el Señor nos ha puesto, nos ha posicionado, nos ha levantado como intercesores proféticos para declarar su verdad, para hacer que el enemigo retroceda en este tiempo, un tiempo de angustia, un tiempo de adversidad, un tiempo donde los hijos todavía no han sido despertados. Tenemos que despertar, y aquellos que hemos despertado, que hemos sido privilegiados por haber despertado en este tiempo, tenemos la responsabilidad de despertar a otros, de anunciar el Evangelio, de anunciar la verdad, de proclamar la verdad. No podemos quedarnos callados, tenemos que levantarnos en esas voces proféticas, unirnos en esas voces proféticas, declarando, estableciendo su verdad, su diseño. Es tiempo de levantarnos como hijos de Dios, con la autoridad que tenemos, entendiendo que el enemigo está ilegalmente sobre la tierra. Nosotros estamos legalmente establecidos por el Padre. Es tiempo de levantarnos en conocimiento de su verdad, en conocimiento de su diseño, estableciendo, proclamando su verdad en cada familia, en cada niño, cada joven, cada anciano, despertándolos a su identidad, despertándolos a su diseño, a lo que el Padre estableció para sus vidas. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de proclamar su verdad. Ya no hay tiempo que perder, no tenemos tiempo que perder. Así que les animo en esta mañana a que nos levantemos como esos intercesores proféticos, establezcamos su diseño, establezcamos su verdad, hagamos que las tinieblas retrocedan, hagamos que el enemigo abandone el territorio, ¿sí? Unifiquemos nuestras voces, porque como dice ese dicho, ¿no? En la unidad está la fuerza, y tal cual. Cuando el pueblo del Señor está unido, cuando el pueblo del Señor entiende el poder que tiene en su palabra, el poder que carga en su voz, la autoridad que nos ha sido entregada, somos despertados, somos alineados,
somos establecidos, hay un poder que empezamos a ejercer y el enemigo tiene que retroceder. Pero obviamente, como decimos al principio, tengo que tener esa revelación de hijo. Yo tengo que saber que soy hijo, porque cuando nosotros reconocemos la voz del Padre, cuando nosotros escuchamos su voz, la reconocemos, hay algo que se mueve en nuestro interior, hay algo que se manifiesta en lo más profundo de nuestras vidas. Hay algo que se mueve, decimos se nos paran los pelos del brazo, porque tiene que ver con eso, estamos reconociendo su voz. Y cuando un hijo reconoce la voz de su padre, encuentra seguridad en esa voz. Se siente seguro, se siente protegido, la reconoce, se siente tranquilo, se siente confiado. Así nosotros con nuestro Padre Celestial, cuando reconocemos su voz, nos sentimos confiados, seguros, tranquilos, porque Él está detrás, porque nada me va a faltar, porque Él es mi papá, porque aun cuando venga el peor de los enemigos, Él va a salir en mi defensa. Estoy seguro, estoy confiado, reconociendo su voz. Así también, cuando un hijo de Dios se levanta en intercesión profética, declarando su verdad, sabiendo que es hijo, el sonido de mi voz es seguro, estoy afirmando una verdad. El sonido de mi voz me hace que el enemigo me escuche y sepa que yo sé quién soy y sé la autoridad que tengo. Entonces el enemigo tiene que huir. Pero cuando yo no tengo seguridad de quién soy, cuando esa identidad no me ha sido revelada, yo mismo cuando declaro o cuando me levanto en intercesión y no tengo la seguridad de quién soy, entonces hay un sonido que sale de mi voz, un sonido que transmite duda, que transmite inseguridad, que transmite falta de revelación, de identidad, y el enemigo sabe que lo que estoy hablando no tengo revelación. Entonces el enemigo no se va, el enemigo permanece en el territorio, el enemigo no abandona el lugar, entonces no hay un cambio. ¿Por qué? Porque yo en el sonido de mi voz estoy diciendo algo que todavía no estoy entendiendo. Estoy declarando algo que todavía no estoy entendiendo. ¿Sí? Entonces el enemigo no se va, el enemigo se queda en ese lugar. No hay un cambio, las tinieblas no se disipan porque yo no tengo seguridad. Hay un sonido en mi voz que está haciendo ver al enemigo que todavía no sé quién soy, que todavía no entiendo la autoridad que tengo. Entonces el enemigo no se va a mover de ese territorio. La sanidad no va a venir a esa persona. La liberación no viene a esa persona que me está escuchando. ¿Por qué? Porque yo no sé quién soy, porque no sé la autoridad que tengo, porque no conozco el diseño del Padre. Entonces, en ese sonido no estoy ejerciendo todo esto que estamos hablando, sino que al contrario, hay inseguridad, ¿sí? Hay temor, hay orfandad en mi discurso. Entonces el enemigo no se va, el enemigo no se mueve. Es como cuando yo voy a rendir un parcial y estoy pero totalmente seguro de lo que voy a decir. Voy a rendir un examen y estoy totalmente seguro de lo que voy a decir ante el tribunal que tengo de profesores. ¿Sí? Y voy con seguridad, voy con firmeza, porque yo estudié, porque yo entendí, porque tengo seguridad de lo que voy a hablar. Entonces el profesor me escucha y me pasea de principio a fin por la materia y estoy tan segura de lo que estudié, de lo que conozco, de lo que entendí, que entonces el profesor me escucha y sabe lo que yo tengo seguridad, conoce que estudié, sabe que entendí y apruebo, ¿sí? Apruebo la materia. Esto es lo mismo. Cuando yo no leí la palabra, simplemente me guío por lo que escuché en una prédica, por lo que escuché hablar a un pastor, por lo que escuché hablar a un maestro,
pero yo no entendí lo que escuché, simplemente transmito, o sea, lo traspaso, o sea, lo escucho y lo paso, pero no hay una revelación en mi vida, no hay un estudio, no hay un escudriñar la palabra. Entonces, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, no estoy entendiendo lo que estoy diciendo, y el enemigo lo sabe. No apruebo. No se va, no abandona el territorio, no hay libertad, no hay sanidad. Inclusive la gente misma no entiende lo que estoy diciendo. Por eso es importantísimo que en este tiempo, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, nos levantemos en esa intercesión profética, declarando, estableciendo su verdad. Hay necesidad en el pueblo, hay angustia, hay tristeza, hay depresión, hay enfermedad, y nosotros tenemos autoridad para hacer que todo eso se revierta. Nosotros, como hijos de Dios, como intercesores proféticos, somos levantados por el Padre para resolver problemas, para saciar necesidades. Somos levantados por el Padre para eso. Y el Señor nos ha entregado la herramienta. Solo que nosotros tenemos que conocer esa herramienta, saberla utilizar, saberla usar. Así que les animo en esta mañana a que puedan buscar en el secreto, que el Padre se revele a sus vidas como papá, que el Padre se revele a sus vidas el diseño, y podamos ser afirmados en esta verdad, ¿sí? De ser hijos, de tener esa autoridad. Él nos entregó autoridad en la tierra. Somos levantados por Él legalmente en la tierra. Contamos con esa autoridad, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya sido de bendición, espero que podamos entender lo importante que es en este tiempo levantarse como intercesor profético, ponerse en la brecha, como decíamos al principio, lo que significa interceder, hablar en favor de alguien, ¿sí? Suplir una necesidad, establecer el diseño, manifestar el diseño, la voluntad. Cuando hablamos de diseño hablamos de su voluntad. Yo les hablaba a los niños cuando estábamos dando los estudios para los más pequeñitos, hablaba de que el diseño es como un dibujo que el Padre hizo de mí, que el Padre hizo del territorio, que el Padre hizo de mi familia, un dibujo que Él ya lo estableció. Solo tengo que conocer los detalles, metiéndome con Él en el secreto. Bien, amados, gracias por estar ahí conmigo en esta mañana. Gracias, Nati, por estar. Bendiciones, Cacho, bendiciones, Moni, bendiciones a mi amado que está ahí también escuchando, y bendiciones para aquellos que van a escuchar luego esta transmisión. Esperaba que fuera cortita, me extendí un poquito, así que nos vamos a estar encontrando el próximo lunes o cuando el Padre lo disponga. Uno pone un día específico, pero a veces el Padre cambia la organización que uno tiene. Cuando uno se deja llevar por Él, como decíamos ahí, ¿no? Cuando uno se somete a su voluntad, a su gobierno, se deja llevar por Él, el Padre determina cómo se van a hacer las cosas. Así que bueno, espero que les haya sido de bendición, ¿sí? Compartan y ustedes también sean de bendición para todos aquellos que aún no conocen acerca de esto, ¿no? Acerca de quiénes somos en Él, la autoridad que tenemos y que tenemos que levantarnos en este tiempo, unificarnos como pueblo de Dios, levantar nuestras voces con un solo sonido, ¿sí? Y hablar de esto que el Padre nos está enseñando y revelando en este tiempo. Muchas bendiciones, amados, y bueno, que tengan un día hermoso. Veo que ha salido el sol, así que bueno, que puedan disfrutar de este día maravilloso que el Señor nos ha entregado. Muchas bendiciones.